Buenos días, te bendiga. Vamos a hacer analizando la segunda libro de Samuel, capítulo 11. El capítulo se llama David y Betsabé. Tiene 27 versos. Dice, capítulo 11, verso 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces aquí David era grande, estaba adulto, estaba grande, como unos 42 años. Y decidió no ir a la guerra porque pues yo estaba grande. Además, eran muchos los que peleaban muy bien en Israel. Era época de los grandes guerreros, de los valientes. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, de ahí pues se quedó sin hacer nada. De hecho, hacía muchas cosas. Era primeramente juzgaba porque era rey, era juez, pero gobernaba. Era juez, pero también gobernaba, es decir, gobernaba el país como un ministerio público. Pero también era juez, o sea, que leía la ley, pues. Y también era ingeniero civil. Entonces David hacía veras cosas. Pero decidió no hacer nada, irse a su casa y estar ahí. Y caminaba por el techo de su casa. Y verso 3, envió David y vio a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquí hay Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Verso 4, y envió David mensajeros y lo tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego él se purificó, se mundicia y se volvió a su casa. Entonces, aquí claramente David sabía que era una mujer casada y no le importó. O sea, fue tan grande su deseo, no es un deseo, prácticamente eso se llama lascivia, una ansiedad descontrolada. Entonces David tenía una lascivia descontrolada, vio una mujer, sabía que estaba casada y no le importó y durmió con ella. Verso 5, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo estoy encinta, es decir, embarazada. Verso 6, entonces David envió a Joab, a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David, es decir, pidió que fuera marido. Verso 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Porque Urías estaba en la guerra, estaba peleando. Verso 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y no a tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Verso 9, entonces Urías durmió a la puerta de la casa del rey contra los siervos de sus señores, no en su casa. Entonces, ¿contra quién estaba peleando? Estaba peleando contra una ciudad que estaba dentro del territorio de Israel. Recordamos que Israel fue invadido. Y cuando fue invadido, construyeron ciudades, los filisteos. Entonces tenía que sacar a todos esos. Y eso estaban peleando por una ciudad, creo que era Rabá. Donde estaban peleando, Rabá. Rabá era la ciudad que estaba dentro del territorio de Israel, una ciudad invasora. Y bueno, entonces ya David estaba ahí, Bueno, entonces llevaron a Urias y lo mandó a su casa. Verso 9. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió de su casa. Entonces lo que David aquí quería hacer entender que fue Urias el que embarazó a su mujer y no David. Verso 10. Hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa, y dijo David a Urias, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste de tu casa? Entonces, Urias se quedó en la casa, en el palacio, con la guardia del rey, pero no siendo su casa. Y él explica que se sentía mejor con el palacio que yendo a su casa.
Verso 11, Urías respondió a David, el arca y Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, el siervo de mi señor, en el campo. Y había de entrar en mi casa para comer y beber. Yo dormiré con mi mujer, por el tuyo y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces, es decir, que todos estaban ocupados peleando. Pero estaban peleando y se hacía como, él da a entender que se sentía mal por irse a su casa a descansar y todos los demás peleando. Verso 12, David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo y salió a la tarde a dormir en su cama con los hijos de su señor cuando descendió a su casa. Entonces lo que se quedó 2 días ahí con David. Venida de la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por uno de Urías. Y escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente en los marrachos de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces aquí, habiendo lo que otra más que deshacerse de él, ¿verdad? O sea, si el problema es que si el pueblo se enteraba de lo que David había hecho, pues se lo podía revelar al pueblo entero. O sea, es lo que temía David, que por eso lo hará. Y finalmente eso pasó, el pueblo se reveló por lo que hizo David. No solo se reveló por eso, sino que Dios lo castigó por ello. Lo que pasa es que esto era algo que David decía muchas veces, lo hacía cada rato. David tomaba mujeres, se acostaba, las preñaba y así. Era algo que hacía de forma cotidiana. Verso 16, y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Así, o sea, los más valientes son los que más duro pelean. Verso 7, y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces vio Joab y hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que lo que suele bajar desde el muro? Entonces aquí David está buscando una justificación. Su primer plan de hacer barbaridades como el que embarazó a Betsabé falló. Entonces el plan B era matarlo. Así de simple, desvivirlo. Y bueno, lo demanda a la guerra y por casualidad estaba en guerra en Israel. Entonces lo manda a la batalla y muere Eteo. Y como muere en una guerra, pues no hay investigación. Así de simple. Y bueno, pues finalmente Urías fallece y Betsabé queda viuda. De hecho, hay consecuencias más graves de lo que la Biblia cuenta. Lo dice en otras partes, por supuesto. O sea, el terminar con la vida de una persona es algo tan profundo, de un impacto tan grande en lo espiritual, que o sea, los más grandes favores se piden con sangre. O sea, el sacrificio más grande que te piden en lo espiritual es sangre, una vida. Y, o sea, lo que estoy diciendo es que el terminar con una vida es un impacto tan inmenso que es lo más fuerte que se puede ofrecer en lo espiritual, lo más grande, la vida. Y David no se escapó de esto. O sea, el impacto espiritual que tuvo la muerte de Urías fue tan grande, tan inmenso, que todo el país de Israel fue castigado por esto. Todo un país, nada más por lo que hizo el rey. Verso 21. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis ante el muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado.
Verso 3 y dijo el mensajero a David: ¿prevalecieron contra nosotros los hombres que sirvieron contra nosotros el campo? Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Verso 24: pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también Urias, tu siervo Urias. Entonces fíjense aquí la maldad. Primero David da órdenes para que hagan con Urias. Y David también da órdenes para que justifiquen esa muerte. Es decir, David da su versión de la muerte de Urias. Si me dice la maldad tan grande, David da la versión de la muerte de Urias, la versión oficial es de David. Verso 25, David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que se rindas y tú aliéntate. Y tú aliéntale. Entonces aquí pasa algo interesante. Porque cuando un soldado muere, cuando un guerrero, estos eran soldados, un guerrero, pues cuando un guerrero muere, en Israel se hace esto. La costumbre era que la viuda iba al palacio a ayudar al rey por la muerte del marido. O sea, porque moría el sustento de la casa. Y y así, y bueno, Betsabé no iba a hacer eso, por cierto. No dice eso, que hizo eso, ¿verdad? Porque Betsabé sabía lo que había dicho David. Dice, verso 26, oyendo a la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Bueno, obviamente por 10 días. Y pasó de luto, envió a David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces aquí, fíjense, como estaba diciendo, más en el capítulo 11 lo dice, Israel entero, el país entero, fue castigado por lo que hizo el rey. Creo que eran peces la que echó Dios en Israel, nada más por lo que hizo David. O sea, por haber desvivido a una persona, y más que ni sabía ni sabía lo que había ocurrido. Bueno, entonces por ahí acaba el capítulo 11 de lo de Samuel. Y bueno, lo vamos a hablar por el siguiente. Y y bueno, ¿qué podemos aprender? O sea, Dios no se le escapa nada. Lo que pasa es que en aquella época se vivía bajo la ley. Ahorita hay casos como esos, demasiados, millones de casos, como el de David. Pero aquí lo que pasa es que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, no bajo la ley. Es decir, que Dios lo permite por un tiempo y un límite. Hasta ahí. Es decir, que aquí el ser humano está justificado. O sea, no quiere decir que está permitido pecar, claro que no. Lo que pasa es que la sangre de Cristo te castiga por más tiempo de tal forma que no mueras, porque la paga del pecado es la muerte. Pero por la sangre de Cristo, tu castigo se extiende por años y años y años y años y años. De tal forma que no mueres. Se castiga el pecado, pero no se muere por él. ¿Verdad? Pero como es la voluntad de Dios, pues se decide cuándo muere el pecador. Eso se llama voluntad y no podemos calcularla porque es voluntad de Dios, es lo que a Dios le parece. ¿Verdad? Entonces actualmente no vivimos bajo la ley. Pero David sí vio eso bajo la ley. Y la ley marca muerte. ¿Quién murió? El hijo que engendró con Betsabé. Y como digo, actualmente hay muchos casos de maridos que prenden a otra mujer, les nace hijo y no muere el niño. ¿Por qué? Porque está justificado por la sangre de Cristo. El castigo se extiende durante años y años y años, pero no hay muerte. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo justifica. No quiere decir que el hombre tiene permitido pecar, sino que lo justifica de tal manera que no muere, pero sí es castigado por el pecado. Casos como ese muchísimo, yo conozco muchos, demasiados casos como esos. y pues no hay muerte, sino que se extiende el castigo por años y años y años.
Y bueno, entonces, eso era todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Se bendiga.